¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de los grandes eventos del Éxodo? ¿Cómo sería vivir en una época envuelta en misterio, conflicto e incertidumbre, donde cada paso tenía que ser cuidadosamente dado para evitar posibles conflictos? ¿Cómo se guiaron las creencias profundamente arraigadas y las tradiciones antiguas? ¿Cuál era la verdadera cultura, geografía y religión de aquella época? ¿Qué sabemos de su vida cotidiana, de sus avances tecnológicos y de su estructura como civilización? Hoy les extiendo una invitación especial para que se unan a nosotros en este viaje juntos, donde exploraremos los secretos olvidados del mundo antiguo. Prepárate para descubrir un universo de conocimiento perdido, donde cada respuesta revela más preguntas y cada misterio nos lleva a nuevas revelaciones. ¿Estás listo para desentrañar los enigmas que han dado forma a la historia de la humanidad? Entonces, comencemos este fascinante viaje por los caminos del pasado. Y si te gusta el video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tu presencia es muy bienvenida con nosotros. Deja un comentario si te gusta y un like como forma de apoyo. Dicho esto, prepárense, porque prometemos abordar varios aspectos de la sociedad egipcia en este gran evento bíblico que fue el Éxodo. Así que vamos, ¿sabes lo que significa el término Éxodo? El término Éxodo tiene un profundo significado en la historia bíblica y en la conciencia colectiva de la humanidad. Representa no solo una migración física, sino también un viaje espiritual de liberación y renovación. El Éxodo se refiere a la salida de los antiguos israelitas de Egipto, guiados por Moisés hacia la libertad y la promesa de una nueva tierra. Es un evento fundamental que marcó no solo la historia del pueblo hebreo, sino que también influyó en el desarrollo de la fe y la moral a lo largo de los siglos. En el antiguo Egipto, bajo el resplandor abrasador del sol del desierto, la vida florecía a orillas del río Nilo, trayendo consigo los misterios y maravillas de una civilización legendaria. La gente se despertaba al amanecer, preparándose para las fatigas que sostenían sus vidas. La comida era una danza de colores y sabores, donde se molían granos dorados para hacer el pan que alimentaba el cuerpo y el alma. Los bulliciosos mercados mostraban un derroche de jugosas frutas, verduras exóticas y pescado fresco extraído de las aguas del Nilo, mientras que el aroma de las especias exóticas llenaba el aire. Las viviendas de los egipcios reflejaban su búsqueda de estabilidad y seguridad. Construidas con ladrillos de barro, las casas eran sencillas pero acogedoras, con techos planos que ofrecían sombra en los días abrasadores y albergaban a familias numerosas. Sin embargo, los más pudientes entre ellos disfrutaban de lujosas mansiones, adornadas con pinturas vibrantes y exuberantes jardines, que servían como oasis de tranquilidad en medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad. En cuanto a la vestimenta de los egipcios era una expresión de su identidad y estatus social. Las túnicas de lino blanco se usaban a diario, manteniéndolas frescas bajo el sol abrasador, mientras que las telas finamente bordadas, adornadas con joyas preciosas, se reservaban para ocasiones especiales. Las mujeres lucían elegantes vestidos adornados con adornos de oro, mientras que los hombres lucían túnicas elegantes y coloridas, lo que indicaba su posición en la jerarquía social. Pero la vida en el antiguo Egipto no se trataba solo de trabajo y tareas diarias. Las personas encontraban momentos de ocio y recreación en las actividades que llenaban sus días. Los juegos de mesa eran una fuente popular de entretenimiento, mientras que las festividades religiosas celebraban a los dioses y diosas que gobernaban sus vidas. Los vibrantes bailes y la música resonaban en las estrechas calles de las ciudades, llenando el aire de alegría y celebración. Sin embargo, detrás de la fachada de tranquilidad y prosperidad, la sociedad egipcia estaba estratificada y jerarquizada. En la cúspide de la pirámide estaban el faraón y la nobleza, cuyo poder era absoluto
y cuyas vidas estaban impregnadas de lujo y extravagancia. Por debajo de ellos estaban los sacerdotes y escribas, que ocupaban puestos de prestigio e influencia, mientras que los artesanos y comerciantes apoyaban la economía del reino con su arduo trabajo y habilidades especializadas. Finalmente, en la base de la pirámide estaban los campesinos y los esclavos, cuyas vidas estaban marcadas por el trabajo duro y las duras condiciones. En cuanto a los roles de género, los hombres son generalmente responsables de mantener a sus familias y ocupan posiciones de poder y autoridad en la sociedad. Sin embargo, las mujeres desempeñan un papel crucial en la vida familiar y pueden participar en ciertas actividades económicas, como el comercio y la producción de bienes. Además, algunas mujeres alcanzaron posiciones prominentes en la sociedad egipcia, como las reinas y sacerdotisas, que ejercían poder e influencia sobre el pueblo. En términos de gobierno, el antiguo Egipto era una monarquía teocrática, donde el faraón era considerado un dios viviente y tenía autoridad divina sobre sus súbditos. Su palabra era ley, y su voluntad se expresaba a través de una compleja burocracia compuesta por leales funcionarios administrativos y asesores. Sin embargo, el faraón también contaba con la ayuda de una casta de poderosos sacerdotes que ejercían una gran influencia sobre la vida religiosa y política del reino. Por lo tanto, la vida cotidiana y la sociedad del antiguo Egipto eran un reflejo de la complejidad y riqueza de esta antigua civilización, donde todos los aspectos de la vida estaban impregnados de antiguas tradiciones y creencias profundamente arraigadas. A orillas del majestuoso río Nilo, la vida en el antiguo Egipto fue moldeada por las fuerzas de la naturaleza, donde el clima y la geografía jugaron un papel clave en la existencia cotidiana de la gente. Egipto fue bendecido con un clima único, caracterizado por largos periodos de sol abrasador y pocas precipitaciones. Las estaciones del año se dividían en dos periodos bien diferenciados, la inundación y la sequía. Durante el diluvio, las aguas del Nilo desbordaron sus orillas, fertilizando los campos y preparando el suelo para la siembra. Ya en la sequía, el sol implacable castigó la tierra, lo que obligó a los agricultores a trabajar duro para asegurar la cosecha y la supervivencia. La geografía de Egipto estaba marcada por la presencia dominante del río Nilo, que serpenteaba por sus fértiles tierras, alimentándolo con sus nutrientes y asegurando la prosperidad del reino. Las tierras a lo largo de las orillas del Nilo eran ricas en suelo fértil, donde los egipcios cultivaban una variedad de cultivos, incluidos cereales, verduras y frutas. Además, el río era una importante vía de transporte y comunicación, que permitía el comercio entre las diferentes regiones de Egipto y más allá de sus fronteras. Más allá del Nilo, Egipto estaba rodeado de áridos desiertos e imponentes montañas, que servían como fronteras naturales y protegían al reino de las invasiones extranjeras. El desierto occidental, conocido como el desierto de Libia, era una vasta extensión de arena y rocas, donde florecía poca vida. Hacia el este, el desierto de Arabia se extendía hasta el horizonte, desafiando a los viajeros con sus dunas onduladas y vientos cortantes. En el sur, las montañas del Sinaí se erguían como centinelas silenciosos, guardando los secretos de las tierras más allá de sus fronteras. A pesar de los desafíos presentados por el clima y la geografía, la gente del antiguo Egipto aprendió a prosperar en armonía con la naturaleza, aprovechando los recursos disponibles y adaptándose a las duras condiciones. Sus vidas eran una celebración de fertilidad y abundancia, donde cada cosecha era una bendición de los dioses y cada inundación del Nilo era un renacimiento de la tierra. Por lo tanto, el clima y la geografía de Egipto no eran solo elementos físicos, sino símbolos de un orden divino que gobernaba el universo y guiaba los destinos del pueblo egipcio. Adéntrate con nosotros en los maravillosos salones del antiguo Egipto,
donde la cultura y el arte eran tesoros tan valiosos como el oro que adornaba templos y palacios. El arte egipcio era una vívida expresión de espiritualidad y reverencia por la vida después de la muerte, donde cada escultura, pintura y jeroglífico contaba una historia sagrada. Las pirámides se erigían como testigos mudos de la grandeza y el ingenio del pueblo egipcio, mientras que los templos adornados con estatuas colosales y paredes ricamente decoradas eran moradas de los dioses y centros de devoción. Pero el arte no se limitaba solo a las obras monumentales. La literatura egipcia fue una fuente inagotable de sabiduría y belleza, con escritos que tocaron temas que aún hoy resuenan con nosotros. Los textos religiosos, como los libros de los muertos, ofrecían una guía para el viaje después de la vida, mientras que los cuentos y poemas celebraban las hazañas de los dioses y héroes del antiguo Egipto. Y la música y la danza, con sus melodías hipnóticas y sus gráciles movimientos, llenaron de alegría y celebración los corazones de los egipcios. Además de la riqueza de la cultura egipcia, también son dignas de mención las tradiciones culturales de los pueblos de la región. Los hebreos, con su fe inquebrantable y su búsqueda de la libertad, dejaron un legado de historias y enseñanzas que resuenan hasta el día de hoy. Sus canciones y danzas reflejaron la alegría y la esperanza de un pueblo que enfrentó desafíos inimaginables, mientras que sus narrativas sagradas continúan inspirando y guiando a generaciones. Así, nos adentramos en las profundidades del pasado, donde la cultura y el arte fueron testigos silenciosos de la grandeza y belleza del antiguo Egipto. Cada obra de arte, cada edificio monumental, se hace eco de los ecos de una civilización que vivió y prosperó a orillas del río Nilo, dejando un legado que perdura a través de los siglos. Prepárate para adentrarte en los misterios de los dioses y deidades que habitaban la imaginación del antiguo Egipto. El panteón egipcio era vasto y complejo, compuesto por una miríada de deidades que encarnaban los elementos de la naturaleza, aspectos de la vida cotidiana y poderes cósmicos. Desde Ra, el dios del sol que iluminaba los cielos con su radiante esplendor, hasta Isis, la poderosa diosa de la maternidad y la magia, cada deidad tenía su papel e influencia en la vida de los egipcios. Además de Ra e Isis, el panteón de dioses egipcios incluía deidades como Osiris, el dios de los muertos y la resurrección, que simbolizaba el ciclo eterno de la vida y la muerte. Horus, el dios del cielo y del sol naciente, asociado con la protección y la realeza. Ta, el dios creador y patrón de artesanos y arquitectos. Bastet, la diosa de la fertilidad, la música y la danza, representada con la cabeza de una leona o un gato. Anubis, el dios de los embalsamadores y el más allá, que guiaba a las almas de los muertos hacia el juicio final. Cada uno de estos dioses tenía sus propias características, mitos y funciones en la mitología egipcia, influyendo profundamente en la vida y la cultura del pueblo egipcio. Las prácticas religiosas de los egipcios eran una parte intrínseca de su existencia, impregnando todas las facetas de la vida cotidiana. Los grandiosos templos eran centros de devoción y culto, donde sacerdotes y sacerdotisas realizaban complejos rituales y ofrendas sagradas en honor a los dioses. Las festividades religiosas celebraban los ciclos de la naturaleza y los eventos cósmicos, reuniendo a las personas en comunión y celebración. Sin embargo, junto a la rica tradición religiosa de los egipcios, encontramos a los hebreos, un pueblo cuyas creencias y prácticas diferían significativamente de las de sus vecinos. Antes del Éxodo, los hebreos eran una comunidad nómada, cuya fe estaba arraigada en la promesa hecha por su Dios, Yahvé, de una tierra prometida y una vida de libertad. Sus prácticas religiosas eran sencillas y directas, centradas en la adoración de un solo Dios y en la observancia de los mandamientos y leyes revelados a su líder, Moisés,
Pero ¿cómo este pueblo elegido terminó siendo esclavizado por los egipcios? Esta es una pregunta que nos lleva a las profundidades de la historia y la tragedia humana. Según los relatos bíblicos, los hebreos fueron recibidos por primera vez en Egipto durante una época de hambruna en su tierra natal. Sin embargo, con el paso del tiempo, su presencia se convirtió en una amenaza para el faraón, que temía su creciente población y poder. Así, los hebreos fueron sometidos a la esclavitud y la opresión, obligados a trabajar en las duras condiciones de las minas y campos egipcios. Pero incluso frente a la adversidad, la fe de los hebreos permaneció inquebrantable, alimentando la esperanza de que un día serían liberados de las garras de la esclavitud y conducidos a la libertad y la redención. Esta es una historia de coraje, perseverancia y fe inquebrantable que resuena a través de los siglos e inspira a todos aquellos que buscan justicia y libertad en un mundo de opresión e injusticia. Ahora entraremos en un tema fascinante que particularmente me interesa mucho, y te invito a que vengas con nosotros a los secretos de las antiguas técnicas e innovaciones que dieron forma al mundo del antiguo Egipto. En esta tierra de maravillas y misterios, la tecnología fue un poderoso aliado en la búsqueda de la prosperidad y el progreso. En la agricultura, los egipcios desarrollaron sistemas de irrigación avanzados, aprovechando la crecida del río Nilo para fertilizar la tierra y asegurar cosechas abundantes. Los shadufs, dispositivos de elevación de agua, y las norias, ruedas hidráulicas, se usaban para regar los campos y sostener la agricultura en una tierra donde el agua era vida. Pero no fue solo en la agricultura en lo que los egipcios sobresalieron. Sus habilidades en la construcción eran igualmente impresionantes, como lo atestiguan las grandiosas pirámides y templos que aún desafían la comprensión moderna en la actualidad. Con técnicas avanzadas de ingeniería y el uso inteligente de materiales como la piedra y el ladrillo, los egipcios erigieron monumentos que se erigen como testimonios perdurables de su habilidad y devoción. Y en lo que respecta al transporte, los egipcios eran maestros de la navegación fluvial, explorando las vastas extensiones del río Nilo en embarcaciones construidas por expertos. Los barcos de vela y los botes de remos se utilizaban para transportar mercancías, viajes comerciales y expediciones militares, conectando las diversas regiones de Egipto y más allá. Los logros tecnológicos de los egipcios no solo transformaron su propia sociedad, sino que también tuvieron un profundo impacto en toda la región. Sus técnicas agrícolas y sistemas de irrigación permitieron la expansión de las fronteras de Egipto y el establecimiento de rutas comerciales que conducían a las lejanas tierras de África, Oriente Medio y más allá. Sus habilidades en la construcción inspiraron civilizaciones posteriores y continúan siendo estudiadas y admiradas hasta el día de hoy. Así, podemos tener una mejor idea del pasado, donde los egipcios dominaban los secretos de la tecnología y los utilizaban para dar forma al mundo que les rodeaba. Cada avance, cada innovación, se hace eco de los ecos de una civilización que ha alcanzado grandes alturas y ha dejado un legado de conocimientos y logros que perdura a través de los siglos. Entremos ahora en el mundo de las virtudes y principios que guiaron la vida de las personas en el antiguo Egipto, antes del momento crucial del Éxodo. En esta sociedad profundamente arraigada en tradiciones y creencias, la moral y la ética desempeñaron un papel clave en la organización y la cohesión social. La justicia es un pilar central en el que las leyes y normas se aplican de manera que se garantice la equidad y la armonía entre los miembros de la comunidad. Los egipcios creían en un orden divino que gobernaba el universo y dependía de los gobernantes y sacerdotes asegurarse de que este orden fuera mantenido y respetado por todos. La bondad y la compasión también eran valores muy valorados que se manifestaban a través de gestos de solidaridad y generosidad
hacia los menos afortunados. La caridad era una obligación moral y se esperaba que los ricos contribuyeran al bienestar de la comunidad a través de donaciones y obras de caridad. Esta cultura de cuidado mutuo y apoyo mutuo fortaleció los lazos sociales y garantizó la estabilidad y la cohesión de la sociedad. Además, la responsabilidad individual y colectiva es un principio fundamental, donde cada persona tiene el deber de cumplir con sus obligaciones y contribuir al bienestar general. Los egipcios valoraban el honor y la integridad y se esperaba que cada individuo actuara con honestidad y respeto hacia los demás. La confianza y la lealtad eran virtudes esenciales y aquellos que rompían estos principios se enfrentaban a un severo castigo y desprecio por parte de la sociedad. Sin embargo, a pesar de los nobles ideales que regían la vida en el antiguo Egipto, también había lugar para ambigüedades y contradicciones. Las normas éticas y de comportamiento variaban según la posición social y el poder político, y no todos recibían el mismo trato ante la ley. La esclavitud, por ejemplo, es una realidad aceptada, y no siempre se respetan los derechos de las mujeres y las minorías. Por lo tanto, al explorar los valores morales y éticos de la sociedad antes del Éxodo, nos enfrentamos a la complejidad y las contradicciones de la naturaleza humana. A pesar de los nobles ideales que inspiran a las personas a actuar con justicia y bondad, también persisten injusticias y desigualdades, desafiando la esencia misma de la humanidad y la civilización. Ahora entraremos en el reino del alma y la reflexión, donde la gente del antiguo Egipto buscaba respuestas a los misterios de la existencia y la vida después de la muerte. En esta tierra de rituales ancestrales y veneración a los dioses, la espiritualidad impregnaba todos los aspectos de la vida diaria, ofreciendo consuelo y orientación en medio de las incertidumbres del mundo material. Los egipcios veían el universo como un lugar interconectado, donde los dioses, los humanos y la naturaleza estaban intrincadamente vinculados por lazos invisibles de energía y propósito. La búsqueda espiritual de las personas antes del Éxodo era un viaje de autodescubrimiento y conexión con lo divino, donde los templos sagrados y las prácticas religiosas servían como portales a los reinos celestiales. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma y la vida después de la muerte, y buscaban prepararse para el viaje más allá de la tumba a través de rituales de momificación y ofrendas a los dioses. Los sacerdotes y sacerdotisas desempeñaban un papel esencial como intermediarios entre los mortales y los dioses, ofreciendo oraciones y sacrificios en nombre de la comunidad. Además de la espiritualidad, las filosofías de vida predominantes también ejercieron una influencia significativa en las acciones y pensamientos de las personas. La sabiduría de los antiguos sabios y filósofos resonó a través de los siglos, ofreciendo ideas sobre el propósito de la vida y el camino hacia la verdadera realización. La noción de Ma'at, u orden cósmico, era fundamental para la cosmovisión de los egipcios, fomentando la armonía, la justicia y el equilibrio en todas las cosas. Pero incluso frente a la profundidad de la espiritualidad y la filosofía egipcias, todavía había espacio para preguntas sin respuesta y misterios sin resolver. La búsqueda de la verdad y la iluminación era un viaje continuo, donde cada respuesta planteaba nuevas preguntas y cada descubrimiento revelaba nuevos enigmas. Por lo tanto, los egipcios continuaron su búsqueda incesante de la comprensión del universo y el lugar del hombre en él, inspirando a las generaciones futuras a explorar los límites del conocimiento y la sabiduría. En esta vorágine de pensamientos y creencias se nos recuerda la profundidad y complejidad de la experiencia humana, donde la espiritualidad y la filosofía ofrecen luz y guía en medio de la oscuridad de lo desconocido. Y así,
Nos perdemos en las vastas profundidades del alma egipcia, donde cada paso nos acerca a la verdad y la comprensión de lo divino. A partir de este punto, Moisés emerge como una figura central en la historia del pueblo hebreo. Nacido durante una época de opresión y esclavitud, Moisés fue criado como príncipe de Egipto, pero pronto descubrió sus verdaderos orígenes hebreos. Representaba la esperanza y la promesa de liberación para su pueblo, y su viaje jugaría un papel crucial en el evento épico del Éxodo. Sin embargo, este punto de la historia, con la aparición de Moisés y sus aventuras hacia la liberación del pueblo hebreo, es para otro video. Prepárate para descubrir los misterios y maravillas de este increíble viaje que seguirá sorprendiendo e inspirando a lo largo de los siglos. Llegamos al final de este fascinante viaje por el mundo anterior al Éxodo, donde exploramos los secretos y maravillas de una época lejana que sigue resonando a través de los siglos. Recapitulemos los puntos clave que hemos descubierto juntos a lo largo de este emocionante viaje. Desde la vida cotidiana y la sociedad estratificada hasta los avances tecnológicos y las creencias espirituales, cada aspecto del mundo antiguo nos ha ofrecido valiosas ideas sobre la complejidad y riqueza de la historia bíblica. Al comprender los contextos sociales, culturales y religiosos de la época, podemos apreciar más profundamente las narrativas que dieron forma a la fe y la identidad del pueblo hebreo. Y qué increíble historia es esta del pueblo hebreo, una saga de coraje, resistencia y fe inquebrantable que culminó con la liberación del yugo de la esclavitud. A pesar de los desafíos y las adversidades, el pueblo hebreo se mantuvo firme en su determinación de buscar la libertad y la justicia, inspirando a las generaciones futuras a seguir sus pasos y luchar por un mundo mejor. Pero nuestro viaje no termina aquí. Te invito a ti, espectador, a reflexionar sobre las lecciones que hemos aprendido hoy y sobre cómo el conocimiento del pasado puede iluminar nuestro presente y nuestro futuro. Deje sus pensamientos y preguntas en los comentarios a continuación, y juntos continuaremos explorando las maravillas de la historia bíblica y más allá. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like si te gustó este video. Por lo tanto, no te perderás ninguno de los emocionantes próximos episodios de este viaje a través de las historias sagradas y las lecciones atemporales que tienen para ofrecernos. Nos vemos en la próxima aventura.